Pucha, no salió el comercial de osteoartritis en el video. Pero aquí podríamos separar en dos palabras, pues, en osteo y en articular. En osteo, ¿qué a usted se le vendría a la mente con el concepto osteo? Hueso. Hueso. Hueso, ya. Osteo, hueso. Articular, Articulaciones. articulaciones. Entonces, hoy hablaremos sobre las lesiones que me pueden afectar tanto a huesos como a las articulaciones. ¿Alguien conoce alguna lesión osteoarticular? Artrosis. No sé. No, porque la artrosis es Fractura. la artrosis es una enfermedad degenerativa. Entonces, acá el concepto lesión, la lesión es algo que se genera mediante un trauma o un golpe. Ah, una fractura. Ya, tenemos una fractura. ¿Qué más podríamos tener? Solamente la fractura, es la única lesión que existe. Te caíste y te fracturaste. Te doblaste Pero, el pie, profe, te como una fracturaste. lesión a los huesos, así. O a alguna articulación. O me doblé el pie, te fracturaste. O Y se me quinsó también cuento, ¿no? Sí, esa pues te el iba a preguntar. E15, No me acuerdo el el nombre. E15. Ya. Y la luxación, Un profe. desgarro también, ¿o no? Y también, pues, ahí empezamos recién a generar respuestas. Entonces ya tenemos la fractura, tenemos el E15, tenemos la luxación. Luxación y dislocación, vamos a decir que es lo mismo. Y ahora vamos a empezar a generar un protocolo. ¿Qué hacer nosotros si es que estamos de repente jugando a la pelota o viendo un partido o estamos en la casa y de repente se accidentó alguien, se dobló el pie? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, entender un protocolo. Este protocolo que se llama PRICE. Lo dejémoslo en PRICE. Hoy vamos a ver además las lesiones osteoarticulares, comenzando con fractura, luxación, E15, medidas generales de atención y para terminar con lesiones musculares, ya sea desgarros o contracturas o calambre. Protocolo PRICE. Si yo estoy en presencia de una lesión, lo primero que tengo que hacer es aplicar la letra P, la cual significa protección o inmovilización. Entonces, se dobló el pie a esa persona, yo lo primero que voy a hacer es inmovilizar. Miren lo que aparece acá, po. Uso de cabestrillo, tela adhesiva, vendaje, férula, collares cervicales. Nosotros no vamos a tener nada de eso. ¿Cómo vamos a inmovilizar nosotros a la persona? ¿Cómo la inmovilizarían ustedes? Con una Si es pulguera, fractura, no sé. depende, porque si Marrón. es... Sí, pues depende de la fractura también. Ya, pero el compadre se accidentó. Porque una luxación no se puede, no se No sé, debería inmovilizar. ya, pero el compadre se accidentó. ¿Qué es lo primero que harían ustedes con esa persona? Sentarlo, Levantarle la que no pierna. apoye el pie. Ya, dijeron sentarlo. Claro. Lo ubicamos en una posición cómoda, en un lugar cómodo, obviamente. Si se cayó, no sé, pues patinando sobre hielo, no lo vamos a acostar ahí en la cama de hielo, ya esperemos aquí la atención médica, no, lo sacamos de ahí. Pero lo primero que tenemos que hacer es proteger o inmovilizar la zona. Si es que no tenemos alguno de estos elementos, con un polerón, sí se puede. Después, Eso iba a decir, pero no quedé seguro. no, con lo que tengamos para inmovilizar la zona y evitar de que se siga moviendo. Porque no sabemos nosotros lo que tiene esa persona. Vimos que se accidentó nomás. Profe, Entonces, en las películas se cortan un trozo de la manga y se lo amarra así. claro, Y queda así lleno de sangre. Todo. y seguimos en la Pero pelea. eso es cuando los disparan. Sí. Claro, O no, en las películas de zombies, ¿visto? dale con los zombies. Sí. Ya, entonces tenemos Perdón. la primera letra, que era la P, que era protección de la zona. La segunda
Letra R, de reposo. No significa que vamos a decirle ya, bueno, ahora tienes que dormir. No, exageré con la imagen. Pero nuevamente colocamos a la persona en una posición adecuada, cómoda, abrigada. Y después pasamos a la letra I. I viene de ice, de ice, que significa hielo. Entonces, aquí viene la aplicación de crioterapia. Este es un concepto muy importante porque casi siempre está la duda, oye, cuando me doblo el pie, ¿qué me aplico? ¿Me aplico frío o me aplico calor? ¿Me pongo el hielo o me pongo el guatero? Aquí ya tienen la respuesta. Lo primero que tengo que aplicar entonces es hielo. ¿Cómo puedo aplicar el hielo? Mediante cubitos picados en una bolsa, de manera indirecta, no aplicar el hielo directo a la piel para no generar daño en la piel, sino que se puede envolver en toalla nova, en una bolsita, y después se aplica, o estas Profe, compresas. ¿Mm? Profe, la toalla no eh, va a ser así. o sea que una vez cuando como que me llegó un pelotazo en los dedos, y como que los dedos no sé cómo decirlo, pero como que me dio algo. Ya la bola es que fui al médico y me dijeron que tenía que tener agua, tenía que ponerme hielo y también tenía que ponerme cosas calientes, como agua caliente. Como que tenía que Cada- estar variando para los dos lados. Ya, esas Y la son verdad no lo terapias. hice y me quedaron los dos chocos. Ya, esas son, claro, son terapias de frío-calor para ir generando una aceleración en la recuperación. Que lo que pasa es que en las primeras horas del evento o del accidente es necesario, lo primero que tú tienes que aplicar es hielo, sí o sí. ¿Por qué? Porque el hielo te permite dos cosas. Uno, la analgesia, que sería como el adormecimiento Es de que la no se zona, calienta la zona, ¿cierto? claro. Y lo segundo es que no se inflame, po. Eso es lo que nosotros buscamos con el hielo. Entonces, que no te duela tanto y que no se inflame. ¿Cuántos son los periodos recomendados? De 15 a 20 minutos, 3 o a 4 veces al día, por las primeras 24 a 48 horas y después empezar a variar con frío y calor. Profe, a mí igual Entonces, me habían pedido que me pusiera hielo y un guatero y algo caliente cuando me pasó lo de la rodilla. Tenía que ponerme, no sé, po, 2 minutos hielo y 2 minutos de calor. pero apenas se produce la Pero eso lesión, era para la inflamación, sí, parece. pero por eso, aquí nosotros estamos Ah, hablando más para que de, relajar, parece que no me acuerdo, pero era para relajar el músculo. sí, acá nosotros estamos trabajando en el Entonces recién, accidente, sí. claro, en el accidente, no en la recuperación. Aquí el compadre se dobló el pie, se cayó. Entonces ya tenemos protección, reposo, hielo, letra C, y hasta aquí llegamos nosotros porque después viene la compresión, y para la compresión vendrían la aplicación de vendaje, pero nosotros no sabemos aplicar un buen vendaje, por lo tanto nosotros no nos correspondería aplicar esto, a no ser que tengamos una muñequera o una tobillera. El vendaje lo que nos va a permitir a nosotros es que disminuya el edema o aumento de volumen. Entonces, ¿qué vamos a entender por edema? ¿Un moretón? En No, moretón era hematoma. una inflamación. Quemadura, Ya. El edema sería entonces el proceso inflamatorio. La compresión va a permitir entonces que ese proceso inflamatorio sea menor. Podemos, si es que no tenemos, si no sabemos utilizar venda, podemos tener tobillera, rodillera o algo que permita que no se inflame tanto. Cuando una persona se dobla el tobillo, ¿qué pasa con la zapatilla? ¿Qué han escuchado ustedes que tiene que pasar con la zapatilla? saca. Ya, la pregunta es, ¿se saca o no se saca? Depende igual. ¿Se saca? Ya, tenemos un voto a que se saca. Profe, porque no sé, pues si se cayó así, se trituró los huesos y se saca la zapatilla y se sueltan todos los huesos dentro de la piel, sería desagradable, pero si es como Pero una dijo lesión si más piola se y dobló aprieta el el tobillo. zapato, hay que sacarlo. Dijo que se había doblado el tobillo el profe. No, lo de que se le rompió los huesos. Es que, ¿está hablando específicamente de eso? Ya, miren, la zapatilla
vámonos a lo fundamental. La zapatilla, ¿qué hace en tu pie? Proteger que no. Tú ocupas la zapatilla suelta o la zapatilla apretada. eh, Lo inmoviliza. que La, no la se zap- caigan. la zapatilla inmoviliza el pie. La zapatilla protege, la zapatilla comprime. Por lo tanto, si yo saco la zapatilla, ¿qué le va a pasar a mi tobillo? Se va a relajar. Va a quedar Se desprotegido. va a soltar. Se va a hinchar, po. Se va a hinchar de una. Si tú sacáis la zapatilla, te doblaste el pie, te sacaste la zapatilla, no te la vas a poder volver a colocar. Porque va a empezar el proceso inflamatorio y se te va a inflamar el pie y después no te vas a poder volver a colocar la zapatilla. Entonces, la zapatilla en este momento está generando la compresión. Así que la dejamos ahí nomás. Y después ya cuando lleguemos al centro asistencial, ellos la sacarán, ellos la cortarán, ellos verán lo que hacen. Y por último, la última letra E, elevación de la extremidad. Entonces nosotros como esa persona la colocamos en un lugar cómodo, está todo prácticamente controlado, elevamos la extremidad. Si es una extremidad superior, ya sea brazo, la elevamos por sobre la altura del corazón, y si es una extremidad inferior, una pierna que me lesioné, también tiene que, como va a estar recostada esa persona, la vamos a elevar por sobre la altura de la cadera. ¿Para qué? Con esto nosotros nos vamos a asegurar de que llegue una menor cantidad de sangre, y al llegar una menor cantidad de sangre va a disminuir el edema o la inflamación. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? No, no. Muy bien, vamos como avión. Lesiones osteoarticulares. Tenemos las lesiones de bajo impacto y las lesiones de alto impacto. Bajo impacto vendría siendo lo más simple, la contusión o el golpe. Después vamos avanzando, tenemos un esguince, después avanzamos que tenemos una luxación, después una fractura cerrada y la más complicada de todas, la fractura expuesta, cuando el huesito llega al exterior, sale a conocer el mundo. ¿Qué entienden ustedes por fractura, chiquillos? Una ruptura de un hueso. Ya, ruptura de un hueso. ¿Alguien que quiera complementar? O sea, fractura también se puede ocupar para cualquier tipo de, como de rompimiento, se podría decir. Por ejemplo, una fractura familiar también cuenta, ¿no? Ya, ahora vamos con la definición. El hueso, cada uno de los huesos tiene una distribución, un camino. Hay algunos huesos que son hacia abajo, otros que son horizontales, las costillas que son onduladas, etc. Cada hueso tiene una continuidad. La pérdida de esa continuidad, ya sea parcial o total de ese hueso, se va a considerar como una fractura. ¿Cuál es la complejidad de la fractura? Que una fractura puede traer consigo el compromiso de tejidos blandos, ligamentos, nervios, tendones, meniscos, vasos sanguíneos, venas, arterias. Cuando ustedes se quiebran o cuando ustedes tienen un accidente, ¿qué procedimiento o qué examen se realiza en el hospital? Una radiografía. Una radiografía. En la radiografía, ¿qué me permite ver a mí? ¿Qué tanto se rompió el hueso? Si está bien. A nosotros la radiografía nos va a permitir descartar dos cosas. Primero, una fractura, y segundo, una luxación, que sería que el hueso no está desencajado, no está en el lugar que le corresponde. Pero para ligamentos, o sea, en una radiografía nosotros no tenemos acceso a ver ligamentos, ni nervios, ni tendones, ni vasos sanguíneos, ni músculos, ni nada de eso. Nosotros en la radiografía solamente vemos huesos, nada más que huesos. Entonces, una definición más completa sería que un violento traumatismo
donde el hueso se ve interrumpido en su continuidad. Eso vendría siendo la fractura. ¿Cómo la podemos clasificar? Tenemos dos formas de clasificar a la fractura. Una forma de clasificar a la fractura es según su desviación. Es decir, cuando el huesito se quiebra completamente y se desvía, o cuando el hueso se quiebra pero no se desplaza. Hay un concepto que se conoce como fisura. ¿Alguien ha escuchado la fisura? Sí, Ya, la fisura vendría siendo una fractura en la cual el hueso no se desplazó. El hueso se quebró, se agrietó, pero no se desplazó. No alcanzó a quebrarse la galleta, se quebró un poquito de la galleta nomás. Por lo tanto, esa es una forma de clasificar a la fractura. Si es que la fractura se desvía o si es que no se desvía. ¿Cuál sería otra forma de clasificar a la fractura? Bueno, aquí tenemos entonces una fractura sin desviación, que sería una fractura de peroné, en la cual se ve el hueso roto, pero no hay un desplazamiento. Sin embargo, aquí hay una fractura de antebrazo, en la cual sí existe un desplazamiento de los huesitos. Esa es una forma de clasificar la fractura, de acuerdo a la desviación. ¿Cuál sería otra forma de clasificar a una fractura? Por el lugar, la zona. No, de acuerdo al contacto con el exterior. Ahí el Felipe le achuntó. Si es que está expuesta o no. Entonces, ahí tenemos otra forma de clasificar a una fractura. Si es que fue una fractura cerrada, que sería que la piel no se rompe, o una fractura expuesta, en la cual el fragmento óseo o el hueso tiene contacto con el exterior, ya que la piel se rompió. Y aquí tendríamos un dibujito, una imagen de una fractura cerrada y acá una bastante hermosa de una fractura expuesta. Qué bonito. ¿Todo bien con las fracturas? ¿Cuáles son los síntomas? Dolor, mucho dolor. La zona se deforma. Pérdida de los ejes, es decir, que el hueso puede quedar apuntando hacia otro lado. Impotencia funcional. ¿Qué significaría eso? Que no puedo realizar los movimientos normales ya que tengo un hueso roto. Y movilidad anormal de los segmentos. Estoy tratando de hacer un movimiento, pero no me resulta. ¿Qué hacer? ¿Qué deberíamos hacer en caso de presenciar nosotros una fractura? Primero, si es que es una fractura cerrada, inmovilizar el segmento, aplicar hielo y elevar la zona. De acuerdo, si es una extremidad inferior, no se debe apoyar, y si es una extremidad superior, se debe elevar con un cabestrillo. Si no tengo un cabestrillo, ¿con qué puedo elevar la zona si no tengo un cabestrillo? Cojines. Con almohada. Miren, voy a hacer una demostración en vivo. Esperen un poco. ¿Quieres ser un modelo de mi clase? ¿No? Ya, listo. La modelo no quiso ser partícipe, por lo tanto, se perdieron la inmovilización en vivo de una persona con un polerón. Sí, profe, también se puede usar cualquier cosa para afirmarlo. Un polerón es lo más simple para usarlo. Para que tengan una idea, la zona del cuerpo del polerón, ustedes la enrollan y se quedan con las mangas. Pasan las mangas en diagonal, le hacen el nudo y esta parte del polerón la dejan aquí y apoyan el brazo y con el nudo ustedes van regulando la altura. Increíble, chiquillos. Ahora, si es que estamos en presencia de una fractura expuesta, si la persona llegó, se quebró y quedó con su huesito afuera, primero inmovilizamos el segmento, después tenemos que hacer una curación de la herida con los elementos que ya hemos hablado en las clases anteriores: lavar, secar, cubrir, evitar que se nos infecte, aplicar hielo por la zona lateral de la herida. No le va a poner arriba si no está el huesito salido, le coloca así el hielo en la punta, no, en la piel por el lado.
La extremidad inferior no se debe apoyar y una extremidad superior se debe elevar con un cabestrillo. ¿Todo bien con las fracturas? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Vamos con la siguiente. Sí. Sí. Vamos con la siguiente. Luxaciones. La luxación o la dislocación es cuando nuestra articulación se sale, es decir, nosotros tenemos acá una articulación y se desprende. En la imagen aparece un hombro con su anatomía normal y aquí un hombro cuando se dislocó. ¿Cuáles son los signos o los síntomas de una luxación? Mucho dolor. Sí, confirmadísimo. Mucho dolor. No puedes mover el segmento. Y hay Horrible. una deformación debido al proceso inflamatorio. Acá tenemos unas imágenes en las cuales terminaron en luxación. Observen la segunda, la del compadre que está ahí con polera rayada, azul y, o sea, blanca y roja, y que está a punto de cometer un terrible error. ¿Cuál sería ese terrible error? Yo creo que Caer como con que las hizo un manos. giro muy brusco. No, va a caer con la mano y al caer con la mano el hombro se le va a ir para arriba porque el cuerpo se le va a Sí, ir para abajo. también. Puede ser el hombro o puede ser el codo. En esa posición, en ese caso, chiquillos, cuando ustedes van en el aire, ¿qué deberían hacer? En guardar Eh, el brazo y como que amortiguar, así como hacer una ah, rueda, no sé. como hacerse bolita y empezar Hacerse Sí. y caer bolita. como Hacerse bolita y rodar. Ante una caída, ¿qué es lo primero que yo debo proteger? La cabeza, las manos. La cabeza. Sí. La cabeza. Es decir, ese compadre, en vez de intentar apoyar el brazo, debió haberse puesto en esta posición, aunque no se ve muy estética, y caer de esa forma. Te proteges tu cabeza. De hecho, yo acá con la gente con la cual yo vivo, soy bastante brusco. Yo los tomo, los tiro a la cama, y ¿qué es lo único que yo les pido a esas personas? Es que cuando vayan en el aire no saquen sus brazos del cuerpo, caigan así. Porque si apoyan el brazo, se pierde todo. Se nos va todo al carajo. Y ahí tendríamos un accidentado, culpa mía, por andar tirando a cabros chicos a la cama. ¿Ven? Entonces, la luxación, ¿cómo nosotros podemos atender una luxación? Primero que todo, Volviendo a su lugar, al hueso. no volver a colocar el hueso a su lugar. Nosotros no. Pero, profe, si no es tan difícil como uno piensa, de verdad, en un momento así es como necesario eso porque el dolor es impresionante. Sí, lo sé. Pero usted tiene que considerar que acá no es solamente como las Barbie, que es un hoyito, una cuestión y es llegar y colocar. Hay diversos tipos de... Espera un poco. Sofi, Y ten obviamente esa lo puede hacer un profesional, pero con la la salud que muñequita tenemos que en se Chile, saca el profesional se va a demorar mucho. Ya. Además de solamente ser ese engranaje, hay ligamentos, hay tendones, entonces yo puedo pasar a llevar y al momento de tratar de reducir esa luxación, puedo pasar a Puede llevar un dañar otras ligamento, cosas, sí. claro, y hago más daño. Una vez Sí, pero es que al como les oso, decía que los profesionales, hay profesionales, pero se demora mucho con la salud que tenemos en Chile. sí, po. Una vez al oso, el Lucas Mesa, que es de cuarto medio, estábamos en una clase y haciendo una sentadilla se le salió su rótula hacia el lado. Luxación de rodilla. Obviamente que se cayó y después yo le tomé la rodilla y yo solamente la inmovilicé y dentro de esa inmovilización la rótula volvió a su lugar natural, sin que yo la haya empujado. Yo inmovilicé la zona y pasó. La inflamación fue tremenda, aparte que él ya tenía una rodilla tremenda. Entonces, ahí yo estuve en presencia de una luxación. Inmovilizar, aplicar hielo para intentar disminuir el dolor, que debe ser demasiado fuerte, yo no lo he vivido.
y trasladar a un centro de atención, y en ese centro de atención va a recibir el tratamiento oportuno. Bueno, aquí tengo una muñeca, y lo que les quería decir es que esto no es tan simple como sacar una extremidad y después luego llegar y colocarla y decir, ah, ya mira, estaba luxada, y ahora, miren, la recuperé, estoy listo para médico. Es increíble, no es tan así. Porque esta muñeca no tiene ni ligamento, ni tendones, ni ninguna de esas cosas que yo le he explicado. Muchas gracias. Vamos con la siguiente lesión. Vamos con la siguiente lesión, que vendría siendo un esguince. El esguince, ahora ya, miren, esguince. Antes uno decía el E15 con Q. E15, no, es esguince. Es una lesión que afecta a las partes blandas de la articulación, es decir, a la cápsula y a los ligamentos. Nosotros tenemos una articulación y por alrededor tenemos ligamentos, tenemos una cápsula que la recubre, que hay líquido. ¿Para qué? Para que esta articulación se mantenga siempre hidratada. Entonces, esta lesión puede producir distensión de ligamentos y en ocasión rotura parcial. Cuando usted va a médico y le dicen que tiene un esguince, usted debería sí o sí preguntar ¿qué tipo de esguince tengo? Porque no hay solamente el esguince grado 1 o solamente un esguince, no, tenemos varios tipos. Tenemos el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Siendo el grado 1 el menos grave y siendo el grado 3 el más grave. En el esguince grado 1 hay una lesión de alrededor del 5% de las fibras en el cual la persona puede seguir realizando la actividad normal con un dolor. Va a haber un dolor, una molestia y además una pequeña inflamación. Ese es un esguince grado 1. Tú puedes seguir haciendo tu vida semi-normal. Cuando el esguince pasa a ser grado 2, hay una lesión de alrededor del 40 al 50% de las fibras y hay una inestabilidad articular, es decir, que tu articulación ya no sigue trabajando de la misma forma. Hay un mayor dolor, una mayor inflamación, existe una inestabilidad articular y te dificultaría realizar actividades cotidianas. Es decir, que un esguince grado 2 ya sería inmovilizador para la persona. Después, cuando yo tengo un esguince grado 3, es una rotura completa del ligamento. Cuando un ligamento se rompe o se desprende de forma completa, sí o sí es necesario la aplicación de cirugía. Entonces ahí existe un dolor intenso, una deformación gigante por la inflamación, la persona no puede ni siquiera apoyar el pie en el suelo por la gravedad de la lesión. ¿Dudas con los esguinces? ¿Alguien los ha vivido? Yo creo que todos lo hemos vivido. Yo les voy a buscar ahora en mis redes sociales. ¿Logran ver eso? Sí, profe. Esguince de tobillo grado 2. ¿Dónde lo vio? Una pelota de tenis en mi tobillo. Profe, ¿dónde lo vio en Medclínica? Ahí está, desde otro ángulo. Tengo solamente 5 likes en esta foto. ¿Y cómo le pasó eso? Haciendo una clase en la escuela de Chocota, pisé un hoyo. El hoyo era del porte de mi pie. Era así el hoyo. Tenía la forma de mi pie. Y pisé justo como calzaba el pie. Si yo pisaba desde otro ángulo, no pasaba nada. Me voy desplazando hacia atrás y pisé justo eso y vi burros de todos colores. Menos mal que había un estudiante ahí que me conocía y me ayudó. El Elian Navia, y me saqué la zapatilla para ver cómo tenía y
En ese tiempo hacía clases en el Santa Filomena los días viernes y después hice igual las clases en el Santa Filomena, pero muriéndome con el dolor del tobillo. Aparte me tocaba clases con terceros básicos y me hacían correr mucho, yo corría con ellos y mi ¿En tobillo qué así año fue? en el 2014. Parece que yo estaba en tercero. No, me hiciste correr, maldita. Lo obligué a correr. Tú eres compañera de los... Habían unos gemelos, ¿no? Oh, esos cabros. Mejor. No puedo decir esa palabra. Eres compañera... ¿Estás ahí en ese curso entonces, po? Sí, pues. Ay, que eran pesados. Uy, me caen tan Ellos eran mal. de apellido Rojas también, parece, ¿no? Rojas, sí. Eran horribles, profe. Sí, ¿no? Y lo siguen siendo. ¿En serio? Qué bueno que no lo he visto más. No, Una no, vez un lo día me vi, lo... están iguales de pesado, me imagino yo. Ya, Antisociales. ya, ¿viste? Entonces tú no te diste cuenta que una de esas clases que yo hice, bueno, que trabajamos nosotros a la par con la profe Jimena, pues entonces, Sí, la extraño. sí, bueno, en una de esas clases yo estaba sufriendo mucho por Usted un... estaba para la embarrada. y ustedes no se dieron cuenta. Entonces, los signos y los síntomas de un E15 es dolor, mucho dolor de acuerdo al grado. Inflamación, aumento de temperatura, o sea, fiebre a la zona. ¿Qué hacer nosotros en caso de un E15? Aplicar el protocolo que les expliqué al inicio, reposo, hielito, compresión y elevación. Lesiones musculares. ¿Qué lesiones musculares conocen ustedes, chiquillos? Desgarre. Acá están. Estas son las lesiones musculares que se pueden tener. Empezando con la más simple, la contractura. Una contractura es una alteración funcional, la cual el músculo, bueno, nosotros tenemos que pensar que el músculo es un elástico, este músculo llegó y se contrajo, se contrae y se aprieta, Sí. no se rompe, se aprieta. ¿Por qué? Porque hay una alteración funcional a causa de una elevación de proteínas y enzimas. Esa recuperación se demora de 1 a 3 días. No es necesaria una terapia, nada. Pasa solito. Esa contractura se puede elongar incluso. Después Sí, a mí me viene, pasa en el cuello. Tuve una contractura en el cuello y como que yo miraba por un lado y no podía, po. Entonces de a poco ya íbamos viendo va despacito, por la sí, famosa tortícolis. soltándola o masajeando. Exacto. Después viene el microdesgarro o la micro rotura fibrilar, que sería una destrucción de pocas fibras del músculo, y eso tiene una recuperación de 3 a 15 días. Después viene lo que es conocido como el desgarro propiamente tal, la cual afecta más fibras y aparece un hematoma. ¿Por qué? Porque se destruyó tanto músculo que dentro del músculo pasa sangre y al romperse ese músculo se libera esa sangre y la piel se va a ver con un hematoma a causa de la destrucción de esos vasos sanguíneos. Un desgarro tiene una recuperación de 3 a 8 semanas, de acuerdo a su gravedad, y si es necesario terapia kinesiológica para retornar la función natural del músculo. Y por último tenemos la rotura muscular grado 3, que esta sería ya una rotura importantísima o el músculo se destruye de forma completa, se rompe el pedazo de carne. Y para eso tienen que sí o sí aplicar cirugía. Esto tiene una recuperación de 8 a 12 semanas, es decir, 3 meses de recuperación, más terapia de kinesiólogo, etcétera. Los Profe, desgarros, entonces, disculpe, la vamos a entender como la ruptura de las fibras del tejido muscular, provocando un hematoma en la zona dañada.
¿Por qué se produce entonces el hematoma o el sangrado interno? Profe, ¿y un calambre también cuenta como una lesión muscular? Viene más adelante, no está adelante, por favor. Ah, ya. ¿Por qué se provoca el hematoma en un desgarro? Ah, porque fueron muchos músculos dañados. Ya. Y dentro del músculo, ¿qué hay? Fibra, Sí, fibra y vasos sanguíneos. sí. ¿Qué significa una contracción excéntrica? Que el músculo se estiró demasiado y al estirarse demasiado se rompió. ¿Ya? Para que lo tengan en consideración. El músculo se estiró demasiado y se rompió. Es cuando uno estira mucho un elástico y se termina cortando. Cuando tenemos un desgarro o un micro desgarro, me voy a tener una incapacidad para mover. Cuando yo tengo un desgarro grado 2, además de eso, además de impedirme mover, no voy a poder realizar una contracción. Y ya cuando es un desgarro grado 3, hay una incapacidad total para mover la zona, a causa del dolor, de la inflamación, de todo. Aquí tenemos un hematoma producto de un desgarro. ¿Qué hacer en caso de un desgarro? Aplicar el protocolo, el cual consiste en reposo, crioterapia, comprimimos la zona, elevamos y no administramos antiinflamatorios. ¿Por qué no podemos administrar antiinflamatorios? Porque es como por dentro un desgarro y No. no sé si se Nosotros no inflame. podemos administrar ni sugerir antiinflamatorios porque nosotros no somos médicos. Entonces nosotros no sabemos si la persona es alérgica a algún medicamento, nada de eso. Por lo tanto, nosotros no administramos, aplicamos hielito nomás. Nuestro mejor amigo, el hielo. Calambre. Contracción muscular involuntaria sostenida que provoca un intenso dolor. ¿Por qué se produce ese calambre? Por un desbalance electrolítico. Nosotros eh, cualquier tipo de contracción muscular necesitamos electrolitos que están siempre interactuando: sodio, potasio, cloro, fósforo, y todos esos electrolitos, cuando existe un desbalance, se genera una contracción involuntaria conocida como calambre. ¿Cuál es la diferencia entre un calambre y los otros tipos de lesiones? Es que los otros tipos de lesiones perduran mucho más tiempo. Los otros tipos de lesiones me pueden tener 3, 5, 7 días, hasta meses paralizado. Sin embargo, un calambre a mí me podría tener inmovilizado solamente durante la jornada o hasta que se restablezca ese desorden electrolítico interno. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿el calambre lo tomamos o no lo tomamos como una lesión? Yo creo que sí, ¿o no? Porque si tú te acalambraste, al día siguiente vaya a poder jugar algo, ¿no? Vaya a poder hacer deporte. No, o sea, la vez que a mí me dio un calambre me dolió harto rato. Sí, en Me el seguía momento como... duele. No, pero como que después el músculo sigue como, ¿Es como como leve débil. igual esa lesión o no? Claro, ya. Entonces tomémosla como una lesión, pero leve. Pero piola. Piolita, no inmovilizante, no te va a matar el calambre. Sí. ¿Qué hacer en caso de un calambre? Restablecer el balance electrolítico. ¿Cómo lo podemos restablecer? Mediante la hidratación, agua o esas bebidas terminadas en ADE, y aplicación en la zona de gel en frío. ¿Cómo nosotros diferenciar un desgarro de una contractura? Es que la contractura
en el músculo, como está contraído, se va a palpar duro. Sin embargo, en un desgarro, como el músculo está roto, uno va a topar y se va a sentir blando. Ahora la pregunta que aparece aquí, en un desgarro, ¿se puede o es recomendable elongar? Como en la contractura es como lo contrario, no sé si se recomienda eso. Ya, claro, yo les mencioné que en la contractura sí se puede elongar, ¿cierto? Porque el músculo está apretado. Ahora en un desgarro, ¿elongamos o no elongamos? ¿Y por qué? Fernando, ¿estáis tocando la guitarra? ¿Qué? Si tenemos un músculo desgarrado, que está roto, y nosotros lo estiramos, imagínense un elástico que está levemente roto y nosotros lo estiramos, ¿qué va a pasar con ese elástico? ¿Se va a romper? Se va a romper. ¿El desgarro se puede elongar? No. Ya, eso No. era lo que necesitaba saber. Entonces, medidas generales de atención: protección, reposo, hielo, compresión, elevación. Y si tenemos una herida, la limpiamos con el protocolo de limpieza que hemos ya visto antes, la lavamos, secamos, cubrimos. Medida de atención: primero asegurar la zona, tranquilizamos al herido, le hacemos saber que ya se lesionó, que todo va a estar bien, evaluar el estado general si es que no tiene otro tipo de lesión, identificar o tratar de identificar la lesión que pueda tener, posicionar cómodamente al lesionado, realizar la atención dependiendo de la lesión y por último lo trasladamos al centro asistencial. Dudas, consultas, fue mucha información la que les acabo de dejar. ¿Está bien? ¿No hay mucha duda? No. ¿Está clarito? Sí. ¿Cuál es el mejor Sí. amigo que ustedes pueden tener en el caso de una lesión? El hielo. El hielo. Listo. Con eso nos quedamos hoy día. El hielo es un milagro de la vida. El hielo nos salvará la vida. Nos va a generar analgesia y además de eso va a disminuir la inflamación. Estamos listos, pues chiquillos. Espérenme, antes que se vayan, déjenme sacarle el pantallazo para pasar la lista. Pantallazo sacado. Pueden retirarse, jóvenes. Fue un gustazo haber compartido este momento con ustedes. Nos vemos el próximo martes. Bendiciones. Gracias, Cuídense profe. mucho. Cuídense mucho. Bendiciones. Chao, Adiós. profe. Chao, profe.